Aleluya, gracias. Bueno, tenemos algunas hermanas aquí, las honramos. Aleluya. Creo que todos tenemos un testimonio en nuestra vida, uno de una manera, otro de otros, ¿va? Pero todos tenemos una historia que contar. Lo podemos ver en todos los siervos de Dios. Pablo contaba su testimonio muchas veces de cómo era un perseguidor de la iglesia y luego se convirtió en uno de los miembros más influyentes de ella, ¿verdad? Entonces, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y cada uno tenemos una historia que contar. Tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén. Entonces, bueno, quiero compartir en esta mañana acerca de lo que es el perfil. Quiero ver el perfil de David. Hombres, podría decir, conforme al corazón de Dios. Entonces, quisiera hablar de hombres conforme al corazón de Dios. Y en la Biblia aparece un hombre que Dios dio testimonio de decir: encontré a un hombre conforme a mi corazón. Entonces, vale la pena mirar su perfil. Vale la pena mirar qué es lo que hizo para que Dios se haya fijado en él y poder decir: este es un hombre de verdad. Porque hoy en día hay muchos hombres, pero pegados con chicle. Y Dios quiere hombres firmes, hombres fieles. Y la verdad es que hay algunas características basadas en la vida de David, porque me impacta que Dios diga: encontré a David, un hombre conforme a mi corazón. Entonces vale la pena ver qué fue lo que hizo David, cuáles son las que hizo. Podemos aprender hasta aún de sus errores, pero quiero en esta mañana ver el perfil de David para que comparemos nosotros nuestra vida como varones de Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que caracterizó a David para que Dios hablara muy bien de él? Si nosotros como hombres de Dios queremos que Dios hable bien de nosotros, pues queremos ver a ver qué fue lo que hizo David. Y definitivamente vamos a escuchar las mismas palabras de parte de Dios. Amén. Entonces quiero que vayamos al Salmo capítulo 89, versículo 20. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Pero todo esto lo ungí con mi santa unción es porque había algo que hizo que Dios pusiera su mirada en él. Y dice: hallé a David. Siempre he dicho esto, de que algo que se busca es algo que es muy escaso. ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? Se busca lo que es escaso, lo que es, hay bastante, no hay necesidad de buscarlo. Hay en abundancia, pero aquellas cosas que son muy escasas hay que buscarlas. De hecho, cualquier cosa que ustedes que anhelemos, algo que no es muy abundante, hay que buscarlo. Entonces, aquí el asunto es que Dios encontró a David, que da a entender que andaba buscando un hombre como David y lo encontró. Y como que da la impresión Dios de alegrarse porque encontró un hombre que lo agradó. Entonces significa que la mayoría no lo agradan. Entonces el desafío es ponernos en la lista de aquellos que sí lo agradan. ¿Sí me van a entender? Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Había muchos testigos, pero esto encarga solo a hombres fieles. ¿Se dan cuenta? Habían muchos testigos, pero esto solo le encarga, estas cosas solo encárgaselos a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros.
Solo a hombres fieles les encargas estas cosas. Pero había de todo el montón, habían ciertas personas con ciertas características que salían del montón y tenían una característica. ¿Cuál? Fieles. O sea que es muy rara la gente fiel, es muy raro los hombres fieles. La fidelidad es algo en lo cual hoy en día de alguna manera se ha perdido. Entonces David era un hombre fiel, un hombre digno de confianza. Miren lo que dice aquí en el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 6. Muchos hombres, ¿cuántos hombres? Muchos. ¿Okay? Entonces he hablado bastante de esto, es algo que nos enseña mucho. Y dice, muchos hombres. Entonces aquí encontramos un grupo donde hay muchos hombres que proclaman su propia bondad o su propia fidelidad, que hablan muy bien de ellos mismos. Pero hombre de verdad, uno solo. ¿Qué dice? ¿Quién lo hallará? O sea que es difícil encontrar uno que sea fiel de entre el grupo de los muchos, que eso sí hay muchos, que proclaman su propia lealtad. Entonces no es de hablar bonito, no es de decir muchas cosas bonitas, se trata de fidelidad, se trata de carácter. Porque podemos decir muchas cosas hermosas de nosotros mismos, ¿verdad? Pero lo que nos caracteriza, nos va a caracterizar para estar en esta lista de los pocos hombres es la fidelidad. Y eso es una de las cosas que David tenía. Era un hombre fiel, era un hombre digno de confianza. Que Dios, bueno, si alguien dice, bueno, ¿cómo puedes decir que David era un hombre digno de confianza? Bueno, el Dios grande, creador de los cielos y de la tierra, le confió a su pueblo más amado, a Israel. Se lo puso en sus manos y lo puso a pastorear. ¿Por qué? Porque lo encontró fiel, encontró que era un hombre digno de confiar en él. Entonces, entonces de esa lista queremos estar nosotros. Entonces podríamos imitar la fe de David. Dice en el libro de Segunda de Samuel, perdón, sí, bueno, Segunda de Samuel, ¿va? ¿Cuál leímos? 20, no, perdón. Proverbios leímos, ¿verdad? Ponme el siguiente versículo, que aquí no lo encuentro, no sé por qué. Aquí, bueno. Aquí dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Aquí hay algo muy curioso. Mical, la pregunta es, los que conocen las escrituras, ¿quién era Mical para David? Su esposa. Ok, era su esposa. ¿De quién se estaba hablando aquí? ¿Quién era quién era el personaje principal aquí se está hablando? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad se está hablando de David, pero se menciona a Mical como hija ¿por qué no dice la esposa de David? ¿Verdad que es curioso esto? Y todo tiene un sentido en las escrituras. No encontró el Espíritu Santo, porque toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. No la encontró digna de ponerla como su esposa. ¿Sí están viendo? Porque ahí lo que tenía que decir Mical, la esposa de David, el Espíritu Santo no la encontró digna de llamarla su esposa. Aunque David la amaba,
Una de las mujeres que más, porque David tuvo muchas mujeres, pero una de las mujeres que más amó David era Mical. Pero Mical era una mujer media, era una mujer no espiritual. Entonces aquí aparece, pero sí encajaba mucho con su papá. Porque Saúl fue un hombre carnal. Fue un hombre que no buscaba a Dios, totalmente contrario a lo que David era. Entonces encajó mucho con ser la hija de Saúl. Pero aquí el Espíritu Santo la hubiera puesto como la esposa de David, pero no le encontró digna de aparecer como la esposa de David, sino como la hija de Saúl. Entonces miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. ¿Cómo estaba David? Contento, agradecido, danzando delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David era un hombre espiritual. Hoy en día, hermanos, de verdad hay un común denominador en las iglesias, mayormente de Latinoamérica. Un gran porcentaje son mujeres. De verdad. ¿Alguien lo ha notado? Es más, lo voy a retar hoy. No se van a sentir mal, porque yo estoy en esa lista. ¿Cuántas profecías subieron hoy? Ven que la mujer es matada hoy en día a lo espiritual. Entonces nos estamos quedando atrás. Y Dios no es el propósito de Dios eso. El común denominador en la mayoría de iglesias es que hay más mujeres que varones. Otra cosa, y es malo, es que la mujer es más buscadora en la casa que el hombre. Y Dios te ha puesto a ti como sacerdote para que tú seas más espiritual que tu esposa. Pero el problema es que es al contrario. Y siempre es una deshonra eso, hermano. Yo no quiero decir, hermano, no quiero juzgar este punto. Hay mujeres muy buenas predicadoras. ¿Por qué Dios lo permite a veces? Porque no hay hombres. Dios anda buscando hombres y no los encuentra. Tiene que usar las mujeres. ¿Dónde estamos? Despertemos. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Había una mujer llamada Débora y se sentaba, dice, a juzgar a Israel. Si tú te das cuenta, quiero aclarar bien eso porque lo han confundido, lo han tomado eso y lo han torcido para probar. Yo no quiero decir, yo no estoy acá para decir si hay pastoras o no lo va. Eso deja, porque a veces, hermano, predican y Dios las está usando. No quiero entrar mucho en eso. Lo que sí te voy a decir es que cuando Dios de alguna manera permite es porque no hay hombres. Eso es una señal de que tenemos que poner más las pilas. Mira el libro de los jueces y te vas a dar cuenta que dice la Biblia, y Dios levantó a Gedeón, y Dios levantó a fulano de tal, y Dios levantó, pero cuando habla de Débora, que era de alguna manera como juez de Israel, no dice que Dios la levantó. Mira la escritura y te vas a dar cuenta. No dice que Dios la levantó. De alguna manera, como no había, Dios permitió que ella juzgara, porque no había hombres ahí. Y es más, había uno ahí todo medio chamuscadito. Creo que era Barak, ¿verdad? Y entonces viene y le dice, noten el orden de Dios. Dios habla y le dice, tráeme a Barak, ve a traerlo donde está, por allá está escondido, y dile que se prepare con hombres que va a pelear y yo voy a entregar a Sisara en sus manos. ¿Por qué no la usó a ella entonces? ¿Por qué tuvo que llamar a un hombre? Y entonces viene el Barak,
todo debilucho espiritual y le dice: no, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. ¿Y qué le dijo Débora? Está bien, pero recuerda una cosa, va a ser una deshonra para ti como hombre, porque el Señor entregará en las manos de una mujer y no de un hombre. Es una deshonra. Entonces significa que cuando Dios permite ciertas cosas, porque no hay un hombre, pero Dios quiere usar a los hombres. Dios nos quiere usar. Pero lamentablemente hoy en día miramos lo contrario. Hermanos, nos están goleando. Bueno, no sé si alguien es del Real o del Barça aquí, pero supe hace unos días que le metieron una goleada. El Barça, el Real, no estoy defendiendo a ninguno de ellos, pero así nos llevan las mujeres ahorita. 5 a no sé cuántos. Entonces nos están goleando, tenemos que poner pilas. Pero aquí miramos a un David que era más espiritual que su mujer. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que ahora lo contrario, nos tienen que levantar las esposas. Ya es tarde, levántate. Y Dios está diciendo, ¿sabes? Un día vamos a entregar cuentas a Dios. Seas de alguna manera vamos a estar delante del Señor. Tal vez no para juzgarte en sí, pero sí vamos a entregar cuentas de muchas cosas. Los siervos también entregarán cuentas. ¿Te has dado cuenta cuando Eva pecó? ¿Hubo un silencio? Eva pecó y hubo un silencio. Y luego cuando te dice, ¿qué sucedió? No, mira que la serpiente me dio esto y pruébalo. Y cuando el hombre lo probó, entonces Dios habló. ¿Ven el orden sacerdotal? ¿Por qué no le dijo a la mujer, mujer, ¿qué has hecho? Porque Dios no iba a tratar con la mujer. Había un varón con el cual tratar, porque toda cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de Cristo, y dice, toda cabeza de la mujer es el varón. Y en la cabeza del varón es Cristo. Entonces Cristo no podía sobrepasarse el varón y hablar con la mujer. ¿Sí me estás viendo el orden? Sino que esperó cuando el hombre pecó, entonces le cayó. Dijo, Adán, ¿qué has hecho? Pero no le dijo, mujer, ¿qué has hecho? Ahora, cuando le dijo, la mujer que tú me dices, pero él dialogó con el varón, con el sacerdote de la casa. Entonces, de alguna manera, Dios va a despertarte a ti y somos responsables, pues, ¿cómo lo digo? De otra manera, somos responsables como varones. Entonces, hermano, David sí era un hombre espiritual, más espiritual que la mujer. Entonces, ¿quieres tener el corazón de David? Pensás que se voltea la tortilla, decimos por allá, ¿verdad? Ahora tú vas a ser más espiritual que ella. Ella ora media hora, tú vas a orar 1 hora. Otra cosa que David tenía era, aquí hay un punto que debemos de entender. David tenía liderazgo. Pero te voy a resumir cómo es liderazgo. Liderazgo no es mandar. Y ese es un error. Liderazgo es influencia. O sea, que tu esposa, tus hijos y todos se van a someter a ti por influencia, no por imposición. Hermano, nosotros acá, hermano, como de alguna manera como pastor, por eso es que no venimos acá a dar mensajes así, como le dijera, legalistas y tienen que someter y poner al pueblo a someterse a la fuerza, porque no es así. Porque ¿cómo yo voy a venir a decir, hermanos, por ejemplo ahorita, le vamos a poner un grupo acá de 10 y todos los líderes van a orar, van a ayunar esta semana? Van a ayunar 2 días
y van a hacer tanto ¿cómo se llama? Y van a orar 2 horas al día. Y si no, va a caer fuego del cielo, nada. Y el pastor con una Coca-Cola y un buen steak, no funciona. Si yo digo hay que orar, de alguna manera yo tengo que dar el ejemplo. Y si tú le dices quieres dirigir tu casa, pues tienes que hacerlo tú, y entonces puedes decir. Porque no, entonces no estás influyendo. Mira cómo funciona esto. Y quiero que vayan al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 2. Y vamos a enseñar, a ver, te voy a mostrar cómo el liderazgo no es lo que tal vez tú te puedes imaginar. Yendo luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Gente mala. No era gente buena, era gente que se había metido en problemas. Y David llegó ahí y no era como ellos. David llegó ahí injustamente. Esta gente estaba ahí pagando sus consecuencias. Pero David se encuentra ahí. La pregunta es, ¿cómo pudo hacer lo que dice ahí? Dice aquí, mire, y en amargura y fue hecho jefe de ellos. ¿Cómo lo logró? Se llama liderazgo. 400, la gente que tiene liderazgo va a influir en los demás, no va a permitir que alguien influye en ellos. ¿Saben el problema de hoy en día con los jóvenes? Es la presión de grupo. Por eso, ¿por qué viene ahora tu hijo que se vestía bien con su pantalón? Ahora viene con el pantalón que hasta acá. Por la presión de grupo. Porque se siente, si no va con un pantalón como los demás, se siente que no es parte del grupo. Porque es falta de liderazgo. Ahí todos andaban con el pantalón abajo. Es un decir. Pero David no sé, después andaba con el pantalón abajo. Es una moda que salió, es por lo que lo estoy diciendo. Ya no, ya casi se fue, va, pero es un ejemplo. Eso era un ejemplo. ¿Qué fue lo que sucedió? David, como tenía liderazgo, tenía carácter, influyó en 400 personas. ¿No era más fácil que él se convirtiera a ellos? Es obvio. ¿Cómo logró que tanta gente mejor se convirtieran a él? ¿Saben por qué? Déjenme imaginar un poquito. David se le llamó el dulce cantor de Israel. No por gusto se le llamó así. No sé dónde se consiguió su arpa, pero de plano en una esquinita ahí se ponía a cantarle a Jehová, y ahí tal vez compuso el Salmo 23, no lo sé. Pero ahí dice la Biblia, cuando estaba en la cueva de Adulam, compuso algunos salmos. Entonces de alguna manera estaba cantando al Señor y decía, pero ¿y este qué? Este hasta injustamente está aquí. Es fuera que estuviera más amargado, pero resulta que es el que está más sano. Que nosotros queremos tener lo que él tiene. Eso es influencia, es el liderazgo. Que otros anhelen tener lo que tú tienes, es influencia. Entonces cuando hay liderazgo no necesitas imponer de alguna manera, ¿cómo dijera? Tu autoridad. Gracias. No, la gente se va a someter a ti simple, sin hacer mucha fuerza. Cuando la gente se dio cuenta, cuando David se dio cuenta, habían 400 personas bajo su cobertura.
Y bien, lo que se dio cuenta era jefe de 400 personas. ¿Por qué? Por su influencia, por su carácter formado. Entonces, eso debemos de tener. Y te voy a poner otro pasaje hablándote del que tuvo, y aún más grande que David. Y jamás le impuso a nadie nada. La gente misma aprendió. ¿Qué dice el libro? Ponme el siguiente versículo, hijo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Vuelvo a preguntar, ¿qué estaba haciendo? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Él no llegó a decir: ustedes son mis discípulos, qué barbaridad, deben de orar. Jesús no hizo eso. Jesús simple y sencillamente estaba orando, y los demás desearon orar como él. Qué bonito ora. Entonces la gente va a querer imitar lo que tú haces. Eso es liderazgo. Que la gente quiera hacer lo que tú haces, no lo que dices. Por eso Jesús dijo, no hagan lo que hagan lo que los fariseos, pero porque ellos no vivían lo que decían. Pueden hacerlo, pero era falta de liderazgo en ellos. El asunto era de alguna manera es hacer y que la gente anhele y se someta bajo el gobierno. Y eso sucede en tu casa. Es como aquel padre que le dice a su hijo: mira, hijo, nunca vayas a fumar. ¿Qué crees que va a hacer el hijo? Pueda que de alguna manera ese hijo, aprenda a ser diferente. Pero lo más probable es que va a terminar haciendo lo que el papá de. Y no tiene tampoco ninguna autoridad para decírselo. Si tiene autoridad cuando él no lo hace. Si me voy a entender, entonces la influencia es importante. David fue un verdadero líder. Y eso tiene que ver aún en tu casa. Si quieres ser un verdadero líder, tú tienes que hacer, no decir. Y cuando tú haces, le puedes, entonces, es más, no hay necesidad de usar palabras. El ambiente mismo se va a transformar y va a haber una autoridad en tu boca, porque tú haces más que lo que puedas decir. Y aquí ya voy a ir terminando. Esto es como un punto de precaución, porque queremos ser hombres conforme al corazón de David o hombres conforme al corazón de Dios. Pues prefiero el corazón de Dios, ¿verdad? Porque siempre Jesús dijo: hay alguien más grande que Jonás está aquí. Hay alguien más grande que Salomón está aquí. Entonces quiere decir que imitémoslo mejor a él. David cometió un error, y eso es un punto de ¿cómo se llama? De advertencia, para que no cometamos el error que él cometió. Pero también podemos aprender del error que él cometió, porque después que lo cometió hizo lo que tenía que hacer. Cosas que las personas no hacen. Entonces, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 y 2 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Que salen quiénes? Los reyes a la guerra. ¿Quién era David? El rey. Entonces, ¿quién era el que tenía que salir a la guerra? David. Entonces David dice que entonces envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David
se quedó en Jerusalén. Pero en el tiempo que los reyes salen a la guerra, y David no salió a la guerra, se quedó en su casa. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí sucedió lo que tenía que suceder por estar en el lugar que no tenía que estar. Muy simple, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el problema de la caída de David? Estar en el lugar que no debía de estar. En el terrado, en la azotea. Y estaba paseándose. Tengamos cuidado, el líder, como tú eres un líder, como eres un hombre, eres un líder. Entonces estoy hablando a los líderes. Hay algo que tengamos cuidado, tú que eres líder. Tengamos cuidado en los momentos ociosos. ¿Te das cuenta que él estaba ocioso? Los momentos ociosos, ten cuidado, porque el diablo está detrás de alguna manera, porque tienes un liderazgo y lo que quieres es que caigas. Y sí se lo atrapó. Mira lo que estaba haciendo. Dice, y se levantó David ¿de dónde? ¿A qué hora? Y se dio que un día al caer, ¿qué? ¿Dónde estaba David? Durmiendo, ocioso. ¿Cómo un hombre como David durmiendo en la tarde? Es que estaba ocioso, no tenía nada que hacer. Y esos momentos, tengamos cuidado los momentos ociosos. Ten cuidado con tu teléfono en los momentos ociosos. Ese es tu terrado. Ten cuidado. Ten cuidado, porque de alguna manera hoy en día el diablo no anda detrás del mundo, anda detrás de los hijos de Dios. El mundo lo tiene en sus manos. ¿Para qué van a hacer esfuerzo? No va a perder el tiempo. Entonces tengamos cuidado con los momentos ociosos. Los momentos ociosos son los momentos, yo estoy de acuerdo, en algún momento llega uno cansado del trabajo y lo quiere relajarse, puedes tomar un tiempecito, pero si estás demasiado ocioso, ten cuidado con esos momentos. Porque David descuidó esos momentos y el líder tiene que cuidar los momentos ociosos. Porque puede terminar como él terminó. Y Dios no quiere eso. Entonces, aprender de su error. Mantente lejos de la azotea. Simple y sencillamente. Pero aprende algo de David. Por si al caso sucede, aprendamos algo de David. David no cometió el mismo error. Mira, ahí te das cuenta que David no cometió el mismo error. Entonces, ¿qué podemos aprender? El líder de alguna manera tiene que aprender de sus errores. Debemos de aprender de nuestros errores para no cometer. No cantemos esa canción que cantaba este hermano que decía: tropecé de nuevo en la misma piedra. No era un hermano, pero bien que se la saben porque se rieron. No podemos tropezar en la misma piedra, no podemos caer en el mismo hoyo. David no volvió a caer en el mismo hoyo, no tropezó en la misma piedra. Entonces el líder es alguien que aprende, porque estoy enseñando liderazgo, porque tú eres un hombre y tienes liderazgo. Ya desde el momento que Dios te creó hombre, ya tienes liderazgo, tienes responsabilidad. Entonces algo que debemos de aprender de David es que David aprendió de sus errores. No lo cometió otra vez. Pedro negó a Jesús. Te pregunto, ¿lo volvió a negar? Jamás. Jamás aprendió de su error. Cometió un error, pero ¿cómo se llama? Se arrepintió.
y no lo volvió a cometer. Los verdaderos líderes se arrepienten. Tienen, en realidad, el verdadero líder tiene la humildad de reconocer su error. Y ya termino con esto. Va a ponerme el versículo, solo ponme eso ya. El último. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces, David tomó a Betsabé, se acostó con ella, iban a hacer un hijo, Dios se lo quitó, luego mandó matar a Urías Eteo, se queda con ella y hizo todas las que quería hacer y Dios lo dejó. Porque te voy a decir una cosa, aprendamos algo. Dios no te va a parar, porque Dios nos dio el libre albedrío. Podemos elegir pecar o no pecar, hacer el mal o hacer el bien. Dios no le dijo nada. Todo silencio. Y David se las hizo y dijo, ya me escapé, nadie se dio cuenta, Urías Eteo está bajo tierra, nadie lo sabe, todo tranquilo, todo está bien, y ¡pa! Le cae el profeta Natán. Y cuando le dijo, mira, sucedió algo, que vino y entonces y estaba tan ciego David en ese momento que le dijo, ese hombre debe de morir. Ese hombre eres tú, le dijo el profeta Natán. ¿Tú sabes lo que era decirle a un rey en ese tiempo eso? Si era un rey carnal, significaba, lo podía matar. Pero Natán tuvo el valor de decirle, ese hombre eres tú, le dijo. ¿Qué hizo David? Miren lo que dijo David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pasó las consecuencias, pero tuvo la humildad de reconocer su falta y se levantó. Entonces, otra cosa que podemos aprender de David es que aprendió de sus errores, no lo volvió a cometer y se levantó de ese error que cometió. Y eso debemos de hacer como líderes, como hombres de Dios. Amén. Vamos a orar. Si puedes ponerte de pie, vamos a orar. Dios te bendiga también. Mira qué bonito grupo, de verdad, de hombres de Dios. El hecho que estés aquí, eso significa mucho. Dios te va a bendecir por eso. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Señor, gracias por este momento especial. Señor, dice tu palabra que toda cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Y aquí de alguna manera nos das una responsabilidad de saber gobernar bien nuestra casa, Señor. No es una autoridad puesta a la fuerza, es una autoridad que debemos de influenciar, haciendo